Bueno, desde la Fundación Proyecto Mujeres, nosotras trabajamos específicamente con temas de derechos sexuales y reproductivos, específicamente con gestión menstrual y con un enfoque especializado en niñas y adolescentes. Hay varios factores que hacen al Zulia bastante particular y bastante vulnerable en algunos aspectos. Y lo primero es puntualizar que cuando hablamos de violencia contra la mujer, solemos pensar que solo se enmarca en violencia física, pero está la violencia psicológica, está la violencia estructural, está la violencia financiera. Específicamente en el tema del Estado Zulia, el tema de que seamos una región fronteriza y que nosotras hagamos trabajo en región fronteriza es bastante delicado, porque el tema de la migración pendular expone muchísimas veces de una manera exponencial a estas niñas y adolescentes a peligros que muchas veces no son vistos. Y sí, está el tema de la violencia física y es algo, y es algo que ha tenido estragos enormes en nuestra sociedad. Pero el tema de, de aquellas violencias invisibilizadas también son muy importantes. Por ejemplo, en el tema de derechos sexuales y reproductivos, el tema de la trata es algo que está muy presente y muchas veces no es visto, no se reconoce el tema de la trata. O en el caso del tema del embarazo adolescente, muchas veces es algo que tampoco es visto, porque está normalizado por nuestra sociedad y porque hay algunas barreras ideológicas que nos impide hablar de esto porque de alguna manera expone que tenemos fallas y que hay ciertas instituciones que no se están haciendo cargo. Ahora, en este contexto tan complejo para trabajar este tema, sobre todo porque en nuestro país lamentablemente la mayoría de las cosas terminan partidizadas y terminan mediadas por si simpatizas con uno o con otro. Al final, cuando hablamos de violencia contra la mujer, eso no distingue simpatías políticas ni digamos, cercanías o pertenencias a un grupo u a otro, sino que termina afectando a todas en la misma medida. ¿Cómo ir superando esas barreras, esas dificultades y entender que esto es un tema que nos convoca a todos y a todas? Hay varios aspectos que yo creo que deberíamos abordar. El primero es el tema institucional. Sí es necesario entender que en cuanto a Venezuela, por ejemplo, nosotros tenemos un aparato legislativo o una estructura legislativa en cuanto a leyes que es muy avanzada. Una de las más avanzadas de la región, nosotros hablamos de la tipificación de 25 tipos de violencia y eso es una victoria que no solamente le corresponde al organismo legislativo, sino a la sociedad civil que estuvo detrás de impulsar esa ley que salió por primera vez en 2007 y que en 2021 pues tuvo una reforma y es la que tenemos vigente. Entonces lo primero es entender que ese entramado legislativo nos corresponde a todos defenderlo. Sí a las instituciones, pero nosotros como sociedad civil y como particulares también tenemos un trabajo en hacer que esa ley cale, porque muchas veces cometemos el error de pensar que sí, bueno, va a haber una estructura, un tercero que se va a encargar de proteger la ley. Y la realidad es que en cuanto al cumplimiento de leyes tiene que haber una convicción por parte de la población, de la sociedad, de que eso que está tipificado es en efecto el deber ser. Entonces, lo primero sería ponernos en contexto y saber que el trabajo viene por parte de todos. Y yo creo que lo segundo, ya en cuanto a nosotros como cultura, ahí me señalaba que la violencia es un problema estructural. En efecto, es un problema estructural. No es solamente el tema de la impunidad de los delitos, sino también de aquellas pequeñas manerismos, tradiciones que tenemos y no cuestionamos si están bien o no. Entonces ya ahí sería un trabajo más colectivo, social, ver qué son aquellas cosas que como sociedad pueden impulsar conductas violentas y sobre todo el tema de una cultura, ¿no? Que promueve y que también encubre el tema de la violencia hacia la mujer. Verónica, comenzaste diciendo que haciendo una distinción
violencia no es solamente cuando hay golpes, cuando es física, sino que hay diversas maneras de ejercer violencia contra las mujeres. Después decías, bueno, la ley en Venezuela distingue 25 tipos diferentes de violencia. ¿Cómo podemos distinguir, sobre todo cuando sucede mucho otra cosa que mencionaste, que es la normalización, por costumbres, por cultura, por hábitos, por educación, por lo que sea, pero que asumimos que es normal que pase, que suceda, o que son temas privados o que no nos compete a terceros, e incluso cuando lo sufrimos lo justificamos en algunos casos? ¿Cómo empezar a distinguir que hay cosas que no están bien, que no hay por qué soportarlas, que hay que cambiarlas, que tenemos derecho a cuestionarlas y a exigir que sean distintas? Hay algunas herramientas desarrolladas por el Sistema de Naciones Unidas y también promovidas por las organizaciones de la sociedad civil que nos ayudan de alguna manera como una guía de bolsillo a poder identificar cuáles son estos tipos de violencia. Hay una en específico que se llama Violentómetro, lo pueden encontrar en la web, y también hay algunos posts en redes sociales que explican esto, impulsada por el UNFPA, que es bastante interesante, ¿no? Porque nosotros hablamos de que la violencia es un círculo, y un círculo que, y me disculparán aquellos que trabajen con temas de matemática y todo esto, pero que va aumentando de manera exponencial. En el tema del violentómetro comienza, por ejemplo, con acciones tan sencillas, y digo sencillas en referencia a la cantidad de veces que las hemos vivido, ¿no? No en cuanto a la complejidad del delito, pero comienza con temas como acoso, como alzarte la voz, como las humillaciones, y luego va aumentando al tema de gritos, al tema de empujarte físicamente, luego al tema de golpes, y luego culmina con el tema de violencia y al final feminicidio. Y es muy importante hacer aquí dos puntualizaciones antes de continuar. La primera, a veces por ser víctimas de esto, nosotras, y hablo aquí específicamente del tema de las mujeres, pero sabemos que específicamente cuando hablamos de violencia de género, el espectro de aquellas personas que están afectadas también habla de mujeres, niñas y adolescentes, ¿no? Pero muchas veces al estar inmiscuidas en este círculo de la violencia, nuestra no voluntad, pero nuestra capacidad de identificarlo se ve también vulnerada, porque no solamente lo físico, es lo psicológico que de alguna manera se va dañando y lastimando hasta tal punto que uno no es capaz de identificarlo a la primera. Por eso es que el tema de la ayuda de terceros y de tener un apoyo es tan importante. Pero lo otro que quería puntualizar es que muchas veces consideramos que al ser víctima, por ejemplo, de acoso, no vamos a llegar al tema de feminicidio y de femicidio. Y la realidad es que es algo que siempre va conectado. Siempre, definitivamente siempre va conectado. Y lo digo yo, llevo 7 años trabajando en esto, lo he podido ver, pero también las estadísticas nos lo dicen. El UNFPA, en el reportaje que publicaron en 2025, este año, habla de que de 2 a 3 mujeres en América Latina son víctimas de violencia, y en el mundo en general 1 de cada 3 mujeres. Entonces, en América Latina, el tema de las estadísticas es mucho más agrandado, y eso definitivamente responde a una cultura que ha dejado atrás hablar de estos temas y querer mitigarlo. Entonces es importante entender que cada acción de alerta importa y que quizás abrir los ojos en una etapa temprana puede salvar tu vida. Decías que desde Proyecto Mujeres se especializan en el tema de derechos sexuales y reproductivos. ¿Cómo se manifiesta la violencia de género, la violencia contra las mujeres en este ámbito específicamente? Mira, es sumamente importante, lo diría pues desde mi perspectiva y desde la perspectiva de la organización, porque aquí hay dos trabajos para el tema de los derechos sexuales y reproductivos, quizás hasta 3. El primero es el tema de prevención. Nosotras, desde varios programas que manejamos,
trabajamos específicamente el área de autonomía corporal como esencia de nuestro trabajo y desde allí se desprenden los programas. Entonces, una de las cosas más importantes que manejamos es el tema del consentimiento y esa capacidad de trabajar la voluntad de las chicas en saber decir si quiero, no quiero, es sumamente importante para la mitigación de cualquier tipo de violencia, porque la realidad es que muchísimas veces a nosotras las mujeres, específicamente a las niñas y adolescentes, se nos despoja del poder hablar, del poder opinar, del poder decidir. Entonces, trabajar el tema de la capacidad de decisión y de que ellas sepan identificar que no tienen que aceptar a todo porque sí y que no es su deber, es, yo diría que lo más valioso que nosotras trabajamos. Ahora, en cuanto ya al área de conocimiento general de nuestros derechos, también ayuda muchísimo porque nosotros trabajamos también, no solo el tema de la gestión menstrual, que se quiera o no, es importante para el tema de prevención, porque trabaja el tema de el ser, el quiénes somos, el este es mi cuerpo, el de reconozco que tengo esta capacidad, que soy una persona menstruante y que con esto vienen otras cosas que deben ser atendidas y que tengo un derecho capaz de reclamar. Eso es sumamente importante. Pero el tema de hablar también, el tema de las relaciones, de cómo congeniar, de qué es aquellas cosas a las que yo me enfrento cuando comienzo a tener una vida activa, ¿no? Como adulta también es importante. El tema de las enfermedades, de cómo trabajar tu cuerpo y también a dónde acudir si algo ha pasado. Todo eso yo diría que es clave. Muchas veces los temas de violencia, y con esto es precisamente a lo que se refieren con que es una violencia estructural, no vienen solamente por querer cometer un acto violento y ya. Esta es la diferenciación que tiene la violencia basada en género. Vienen por la condición de ser mujer. Y esto quiere decir que detrás de estos delitos hay un sistema de creencias que hacen al perpetuador creer que tiene derecho a decidir sobre el cuerpo de las mujeres. Entonces, todo el tema de prevención y de fortalecimiento con las niñas y adolescentes es lo que de alguna manera nos hace capaces a nosotras, como organizaciones de la sociedad civil o como Proyecto Mujeres en este caso, de poder hacer una diferencia, porque definitivamente no tenemos la capacidad del Estado para mitigar todos los delitos, pero sí tenemos un poder importante de brindarle la información a estas chicas para cambiar ese sistema de creencias tan arraigado que tienen de que simplemente ellas deben ceder siempre. En un mundo donde algunas propuestas mucho más conservadoras que las que conocimos en los últimos años parecen ganar terreno y también, bueno, aparecen o reaparecen discursos de odio que pueden poner en peligro algunas conquistas en materias de derechos, no solamente de las mujeres, sino de derechos humanos en general. Inclusive, ¿cuáles podrían ser las estrategias para mantener, digamos, el tema sobre la mesa, las alertas encendidas y para intentar avanzar en los temas pendientes para poder garantizar realmente que las mujeres, que las niñas, que las adolescentes puedan tener una vida libre de violencia? Mira, definitivamente sí hay muchos temas pendientes. Eh, Me encanta que hayamos llegado a este punto porque justamente no son solo nosotras las que reconocemos que sí hay una agenda conservadora, yo quizás la llamaría de otra forma una agenda antiderechos, que quiere dañar, acabar, mitigar el avance que hemos hecho estos últimos años. Pero no somos nosotras las que reconocemos eso. Justo este año el tema de derechos sexuales y reproductivos o de eliminación de la violencia contra las mujeres elegido por las Naciones Unidas es la violencia digital. Y muchas veces estos mensajes que nosotros catalogamos y que yo también catalogo como mensajes de odio, también pueden convertirse en violencia y a la larga generar consecuencias que son muchísimo más graves para las personas. Creo que lo más importante es no quedarnos callados y muchas veces adaptarnos a los contextos.
no es solamente esta agenda conservadora, hay muchas cosas que están pasando que nos impiden seguir trabajando de la manera en la que la hacíamos quizás hace unos 5 años, 6 años, 7 años. Pero es adaptar el mensaje y lo importante es que la esencia del mensaje siga allí. Desde el Proyecto Mujeres hemos tenido que hacerlo. Evidentemente las redes sociales también han cambiado. Ya aquí hablando un poco más de las redes sociales, nos hemos dado cuenta estos últimos años que responden a las agendas que se estén manejando a nivel mundial y no tanto a un verdadero cumplimiento o apego con el fortalecimiento de los derechos humanos. Y esto lo digo porque hace unos años muchas organizaciones o muchas redes sociales se vendían, ¿no?, como unas defensoras de, pues, de los derechos de las mujeres y de los derechos humanos en general. Pero ciertamente sí hay formas de seguir manteniendo el mensaje, de seguir promoviendo los derechos de las mujeres y también de seguir puntualizando, y esto es algo que nos ha funcionado mucho desde la organización, desde la vida cotidiana o desde los ejemplos cotidianos, concatenar eso con temas quizás más ajenos para las personas que no trabajan en esta área. Por ejemplo, si hay una noticia que esté rondando que nosotros la podemos eh, relacionar con temas de, por ejemplo, esto es un tipo de violencia o esto que pasa en este video que está circulando en las redes sociales es algo que nos puede hacer ver una señal de alerta, eso es una manera de seguir hablando. Y esto ya respecto a las redes sociales, pero en cuanto al trabajo de campo, sí es importante seguir allí. Y aunque algunas veces nos quieran desmoralizar, porque eso es lo que pasa, lo importante es saber que a esas personas que estamos trabajando en las comunidades o en algún otro espacio que nos haya abierto las puertas, se están llevando un conocimiento valioso y sobre todo en esta etapa que pues quieren eliminar ese tipo de oportunidades para las niñas y adolescentes. Verónica, muchísimas gracias por acompañarnos de esta mañana. ¿Alguna red social, alguna página en internet donde la gente pueda seguir lo que hacen o pueda enterarse si hay actividades a propósito de los próximos días de activismo, de aquí hasta el Día de los Derechos Humanos, para promover la prevención de la violencia contra la mujer y su erradicación definitiva? Sí, nos pueden seguir en @Proyecto Mujeres en Instagram y en la página web es proyectomujeres.org. Allí pueden ver nuestro material que con tanto trabajo y esfuerzo hemos desarrollado, donde recogemos un poco todos los conocimientos y las experiencias que hemos pues trabajado estos últimos años.